tienes a un hombre llamado Judá. Luego se convierte en la tribu de Judá. Luego se convierte en la nación de Judá, porque Judá está gobernando. Luego se convierte en el pueblo de Judá, llamados los Yehudim, de donde viene la palabra judío. Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 5 y el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Estaba escrito por dentro y por fuera. Esa no era la forma en que se hacían las cosas. Esto también estaba escrito por fuera. No estamos seguros de por qué. Podría representar plenitud, o que no hay espacio para añadir nada de Dios, o que la palabra aquí es tanta que desborda cada espacio. La revelación es tan grande. Y vi, versículo 2, a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Nadie. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La única vez que aparece en la Biblia. El león de la tribu de Judá. ¿Qué significa? Bueno, primero que nada, ¿qué es un león? Un león es el rey de las bestias. El león es poderoso. Un león representa el poder. El león es feroz. Nadie asusta a un león, pero los leones asustan a casi todo lo demás. Un león es majestuoso, vinculado a la realeza. Ahora, ¿el Mesías es Dios? Y esta no es la primera vez que se une a Dios con un león. Porque en realidad, como muchas cosas en Apocalipsis, es la culminación de lo que viene en toda la Biblia. Este es el otro lado del Mesías en el que la mayoría no piensa. El mundo no conecta esto para nada. ¿Dónde comienza y qué tiene que ver un león con Judá? Todo comienza en el Génesis. Todo termina en Apocalipsis, comienza en Génesis. Génesis 49 dice esto: Jacob llamó luego a sus hijos. Dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. También puede traducirse como en los días postreros o los últimos días. Y así Jacob está profetizando a sus hijos. Cuando llega a Judá, su hijo Judá, el cuarto hijo, dice esto: Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Judá es un cachorro de león. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agacha, se recuesta como un león. Y como león, ¿quién se atreve a despertarlo? Judá es mencionado comparado con un león 3 veces. Y se habla de él gobernando sobre sus hermanos. Judá está conectado. La tribu de Judá. Este es el hijo Judá. Viene la tribu de Judá. Y de esto se vincula con el león. ¿Por qué? ¿Y cómo se cumpliría esto? Se cumplirá cuando David se convierta en rey de Israel. Porque David era de la línea de Judá. Y de David viene la dinastía de Israel, el trono de Israel hasta el día de hoy. El trono de Israel es el trono de David, que es el trono de Judá, porque él es de Judá. Judá es como un león, porque Judá va a reinar sobre Israel. La tribu real es Judá, así que por eso está vinculado al león. Y así reinará sobre la nación. Y eso se pudo ver en ese último versículo. Dice algo más. Mientras Jacob profetiza, añade una cosa más a Judá. Él dice esto: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de entre sus pies, hasta que vengas Shailo. Y a él será la obediencia de los pueblos. El cetro, el trono será para Judá. Por lo tanto, tienes al león, la vara de mando, Judá. En otras palabras, esto es real. Esta va a ser la tribu real. Y no se apartará de él, el cetro no lo hará, hasta que venga Shailo. ¿Qué es Shailo? Los rabinos tomaron esto en el sentido de que es el Mesías. El cetro no se apartará de Judá hasta que venga el Mesías. El Mesías va a nacer de Judá. Nace de David,
nace de Judá. Jesús, Yeshua, nació de David, nació de Judá. Así que el cetro no se apartará. Y así, en otras palabras, lo que dice es que el reino de Israel será gobernado por Judá para siempre. Porque no se va a apartar hasta que venga el Mesías. Y cuando venga el Mesías es para siempre. Así que el vínculo entre Judá y el Mesías está ahí desde el principio, desde el Génesis, donde habla de Judá y la realeza. El Mesías es el Rey Supremo, se encamina. Todo aterriza en Apocalipsis, donde aquel, por primera vez aprendemos su nombre, es también el león de la tribu de Judá. Ahora, hay muchas personas que buscan separar a Jesús del pueblo judío. Y a lo que me refiero es que, número uno, en realidad, hay personas que intentan separar al pueblo judío de Dios, o de ser no son el pueblo elegido, o separarán al pueblo judío del pueblo judío. Dirán que el pueblo judío de hoy no es el mismo que el pueblo de la Biblia. Bueno, eso es simplemente, ¿no? Incluso el ADN demuestra que eso es falso. Pero es asombroso porque el mundo ha estado persiguiendo al pueblo judío durante miles de años por el crimen de ser judío. Ahora los están odiando por no ser judíos. Digo, no importa. Así que en medio de esto, ha habido un largo intento de alejar a Jesús del pueblo judío, a Jesús de Jesús. En otras palabras, ¿por qué? Bueno, es difícil amar a alguien si odias. ¿Odias quién es Él? Si odias al pueblo judío, entonces es difícil amar a Jesús que es judío, o afirmar que tú lo adoras. Así que por siglos, incluso personas en la, entre comillas, iglesia, han estado minimizando su judaísmo. O hablan de que es Jesús contra los judíos, como si Él mismo no fuera judío, y la persona más judía que jamás haya vivido, porque Él es el rey de los judíos. Y esto ha sucedido lamentablemente en nombre del cristianismo, o entre algunos que dicen ser cristianos. Así que eso no ha ayudado al pueblo judío a recibir a Jesús. Pero es aún más importante ahora porque estamos presenciando cómo una forma de antisemitismo comienza a infiltrarse en la derecha o en lo conservador. Se ha estado infiltrando. A veces es sutil. A veces es evidente. A veces se puede encontrar en lo que se llama teología del reemplazo. Ahora, no digo que todos los que están en la teología del reemplazo estén en contra de los judíos o sean antisemitas, pero el antisemitismo se ha metido en la teología del reemplazo. Se ha fusionado fácilmente con eso. En otras palabras, Dios ha terminado con el pueblo judío. Todo es la iglesia. No hay ninguna promesa futura para Israel. Y hace poco puedes oír esto incluso en algunas cosas conservadoras. Digo, siempre estuvo en la izquierda de diferentes maneras, pero hace poco leía el escrito de un ministro protestante de una denominación algo antigua que escribió básicamente que ya no hay lugar para Israel o los judíos. No hay nada. Él dice, ¿no dice en la Biblia que en Cristo no hay judío ni gentil? Bueno, sí lo dice. Excepto que olvidan la otra parte. Siempre omiten la otra parte. Dice que tampoco hay hombre ni mujer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Está diciendo que no hay distinción espiritual? Todos somos salvos. No hay favoritismo. Todos somos salvos. No hay distinción hombre o mujer, judío o gentil en el Mesías. Pero no significa que no haya hombres o mujeres en la tierra. No significa que puedas entrar si eres hombre, que puedas entrar al baño de mujeres aquí, o mujer. Eso no es lo que significa. Significa que no hay distinción y significa que sigue habiendo hombres y mujeres y que también sigue habiendo pueblo judío. Es como decir, Dios terminó, ya no hay hombres, ya no hay mujeres. Eso es una locura, pero nunca dicen esa parte. Pero hay algunos que dicen, de acuerdo, Jesús era judío, pero ahora, en el nuevo pacto, ya no lo es. Recuerdo que en la secundaria hablaba con un amigo católico. Él no admitía que Jesús fuera judío. Finalmente, logré que lo admitiera, pero luego dijo, de acuerdo, era judío, pero luego se convirtió y se hizo católico. Bueno, este versículo de aquí destruye todo eso. No dice, él solía ser el león de Judá. Dice, él es el león de Judá. Ese es su nombre y su título. Y eso no es en el pasado. Pasado. Eso es revelación para el futuro y la eternidad. Él es el león de Judá. Él no dejó de ser humano. Y no dejó de ser judío. La palabra judío viene de la palabra judeo, o alguien que es de la nación de Judá. Tienes a un hombre llamado Judá. Luego se convierte en la tribu de Judá. Luego se convierte en la nación de Judá, porque Judá está gobernando. Luego se convierte en el pueblo de Judá, que se llaman los Yehudim, de donde sacamos la palabra judío. Así que todo judío, judaísmo simplemente significa alguien que es parte de los Yehudim, que es de la nación de Judá, vinculado a la tribu de Judá. Así que el que es de Judá es judío, por lo que el Mesías es el león de Judá.
Él es el epítome de Judá. Y por cierto, la palabra judío, Judá significa alabar a Dios, aquel que alaba a Dios. Él fue, Él es, Él siempre será judío, así como siempre es hombre y Dios al mismo tiempo. Así que trato de hacérselo entender a algunas de estas personas. Digo, ya saben, cuando hablan de esto y hablan en contra de los judíos y hablan de aquello y afirman ser cristianos, solo recuerden que un día estarán frente al juez del universo en el día del juicio, quien los juzgará, y su juez será un judío. Así que solo recuerden eso, de nombre Jesús. Así que el libro de Apocalipsis conecta al león y a Judá. Han estado conectados desde la antigüedad, la idea de Judá y el león. El león aparecía en las sinagogas, todavía lo hace. Aparecería cuando tienen los 10 mandamientos. También pueden ver un león a cada lado de los 10 mandamientos. El león se convirtió en parte de la imaginería judía. Los leones aparecen en las monedas israelíes hasta el día de hoy y en todo el mundo judío. Y luego está Jerusalén, la ciudad del rey, y la ciudad donde David, Salomón, Judá reinaron en el trono, la ciudad real. Justo después, no sé si saben esto, justo después de que Israel resucitara en 1948, justo después de todo eso, adoptaron el símbolo de Jerusalén. Iba a ser el león. Así que cuando vayan a Jerusalén, verán leones, imágenes de leones por todas partes, por todas partes. Porque es la ciudad real y Judá es un león. Tiene sentido que el símbolo de Jerusalén sea ese, porque ahí es donde el león de Judá irá a reinar sobre Israel y el mundo entero, desde la ciudad del león. Saben, el león es un símbolo de poder. Y en la Escritura también es un símbolo de Dios como un león de protección. El hecho mismo de que el pueblo judío exista hasta hoy es porque hay un león de Judá que los protege. Al final se los mantiene en pie. Ahora, justo después de ese versículo sobre él, dice, no llores porque el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el rollo, abrir los sellos. Justo tras ese verso habla del cordero. Así que habla del mismo Jesús Yeshua. Él es el león. En el siguiente verso es el cordero. Pero la única vez en la Biblia donde tienes al león y al cordero juntos, así es realmente aquí, donde tienes al león en el trono, el cordero es el mismo, se unen. En el Mesías el león y el cordero vienen, se encuentran. Piénsenlo. Cuando imaginas cuando el Mesías vino por primera vez a Jerusalén, Ramos, lo que llamamos Domingo de Ramos, ¿por qué vino? Vino a Jerusalén como el Cordero de Dios para dar su vida y morir por nosotros. Vino a sacrificarse. Ese es el Cordero. ¿En qué día murió? Pascua es el día del Cordero. Piénsenlo. Cuando entraba en Jerusalén, ¿quién lo esperaba allí? Los sacerdotes esperaban. Los sacerdotes reinaban en ese tiempo, y los sacerdotes son los que sacrifican al Cordero. Pero la segunda vez que venga a Jerusalén, no vendrá a dar su vida de nuevo. Viene a reinar como el Rey de Reyes. Segunda vez, Jerusalén como rey. Ahora, cuando el Mesías dejó Jerusalén la primera vez, se fue habiendo terminado la primera misión, que es morir por nosotros como el Cordero. El Mesías dejó Jerusalén como el Cordero. Él volverá a Jerusalén como el león. Así también, escuchen este misterio, así también el pueblo judío dejaron Jerusalén cautivos como corderos para ser sacrificados en el mundo. Pero cuando regresaron a Jerusalén, regresaron como leones. ¿Por qué? Porque Él regresará como un león. ¿Saben cómo regresaron a Jerusalén? Los paracaidistas, les he dado un vistazo de esto antes. Los paracaidistas israelíes en la Guerra de los 6 días, que serían los primeros en entrar por la puerta, estaban en el Monte de los Olivos. Estaban parados en el Monte de los Olivos, donde el Mesías se parará. Y desde el Monte de los Olivos bajaron por la puerta hacia Jerusalén. Porque el Mesías vendrá a la tierra en el Monte de los Olivos. Él bajará de la misma manera. Así que Israel entró allí, y he compartido que hay un misterio en esto, en pocas palabras. En Isaías 31 dice, esto es lo que dice el Señor. Como el león y el cachorro de león rugen sobre su presa,
Dice, así el Señor de los ejércitos, bajará para hacer la guerra en el monte Sión y su colina. Dice que el Señor va a luchar por Jerusalén como un león o el cachorro de león. Lo asombroso es que en la guerra de los 6 días, el coronel que rodeó Jerusalén para permitir que Israel regresara, se llamaba en hebreo, su nombre era León. Coronel León en hebreo, Ari. El líder militar del mando central que dirigió el regreso a Jerusalén también se llamaba el León. El hombre, el oficial de inteligencia que bajó del Monte de los Olivos con el comandante para ser el primero en entrar a Jerusalén, también se llamaba el León. Los primeros en subir al monte del templo fueron un hombre llamado Motagur, el líder de los paracaidistas, y Arik Achmon, el oficial de inteligencia del que les acabo de hablar. Está escrito en las Escrituras como el león y el cachorro de león. Dios luchará por la colina de Jerusalén. Bueno, el nombre Arik, el de inteligencia, significa el león. Y Motagur, su nombre Gur significa el cachorro de león. Así que los dos primeros se llamaban el león y el cachorro de león, como en el verso, el Señor luchó por Jerusalén. ¿Y cómo regresaron allí? Entraron por la puerta de los leones, porque el Mesías viene. Se fue como el cordero. Regresa como el león. Oigan, quiero animarlos a apoyar este canal y el ministerio dándole a suscribirse. Nos ayudará a llegar a más personas y a difundir la palabra de Dios aún más. Solo denle al botón de suscribirse. Ahora volvamos al mensaje. Así que han regresado porque Él va a regresar. E incluso en eso estaba el león. ¿Te está diciendo algo? Bueno, aquí la figura dice, no llores porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Un león es un luchador. Él vence. El Mesías también es un luchador. Incluso en la muerte, incluso en la cruz, fue un luchador. Luchó contra la oscuridad. Venció al pecado y a la muerte para salvarnos. Eso fue una lucha. Cuando venga por segunda vez, luchará por Jerusalén. Dice que el Señor luchará por su pueblo en aquel día. Ahora es impactante porque vamos a entrar en los días sagrados del otoño. Los días sagrados de primavera, que es el comienzo del año sagrado. Este es el final. Todas esas festividades tratan sobre el Cordero. Comienza con la Pascua. Comienza tomando al Cordero. Luego comienza sacrificando al Cordero. Bueno, el Mesías murió en estos días. Su primera venida está marcada por las fiestas de primavera que tratan sobre el Cordero. Pero las fiestas de otoño en las que vamos a estar no tratan tanto sobre el Cordero. Se trata del león. Dios como rey, Dios como majestuoso, Dios como asombroso, poderoso, juicio, Dios como un león. Saben, no sabemos cuándo vendrá, pero en la primera venida del Señor, todos los grandes eventos ocurrieron en días sagrados hebreos, en orden, y se detuvieron. El siguiente que viene es el de las trompetas. Así que bien podría ser que el león venga en esa época del otoño, bien podría ser. No estamos fijando fechas, pero bien podría ser. Pero tanto el león como el cordero están ahí en Apocalipsis. El Mesías es ambos. El león habla de su reinado real y soberano. El cordero habla de su identidad sacerdotal, quien ofrece su propia vida como el sumo sacerdote. Y así, el león y el cordero son el rey y el sacerdote. Y Jerusalén es la ciudad de ambos. Es la ciudad del palacio del león y el trono del rey y el templo del cordero. Así que la primera venida fue al altar de Jerusalén para ser ofrecido. La segunda es para venir al trono y reinar. ¿Qué papel es más básico? Ahora piensen en esto. ¿Cuál de los dos, el león o el cordero, es más básico para Dios? Y puede que les sorprenda lo que voy a decir. Es el león. Y la razón es que Dios es rey, pase lo que pase. Él fue el rey desde el principio, rey por siempre, rey sin importar lo que hagamos. Él es el rey sin condiciones. No importa lo que hagamos, Él sigue siendo el rey. Pero Dios, pero el Mesías, ¿es solo el sacerdote o el cordero? Por causa de nosotros, porque caímos por nuestros pecados. Entonces, ¿entienden? Él nunca sería el cordero. Si no fuera por nuestro pecado y nuestra culpa, Él nunca sería Jesús. Él nunca sería Yeshua. Jesús, ¿qué significa eso? Yeshua significa que salvará a su pueblo. ¿De qué? De nuestros pecados. Así que Él es rey para empezar. Así es como debía ser. Pero Él fue el cordero por lo que hizo, por nosotros. Así que es interesante. Entonces, ¿de qué tribu nació?
no de Levi. De Judá porque Dios es el rey, pase lo que pase. Él se convierte en el sacerdote no por su nacimiento, sino por lo que hizo en la cruz. Él se convierte en el sacerdote del nuevo pacto. Al darse, ahora bien, esa sigue siendo la naturaleza de Dios, que es darse a sí mismo, que es amar, bendecir y salvar. Esa es la naturaleza de Dios, pero el papel nosotros lo hicimos el Cordero. Ustedes lo hicieron el Cordero, yo lo hice el Cordero. Lo hicimos Jesús, Yeshua, en el sentido de que Él nunca sería eso. Él habría sido el Hijo, Él habría sido el Rey. Debido a nuestros pecados, lo hicimos eso. Él se convirtió en eso. Así que Él era el león. Él se convirtió en el Cordero. Así que el león habla de cómo siempre fue el Altísimo, la majestad, pero el Cordero habla de lo que tuvo que hacer por nosotros. Esa es nuestra redención. Somos salvos porque el león se convirtió en Cordero. Y es realmente impactante porque el libro de Apocalipsis, ambos, entre los dos tienes el enfoque en el Cordero. En el libro de Apocalipsis tienes esta única mención del león, pero en todo el libro tienes al Cordero. Es interesante porque piensas, el Cordero ya hizo esto. Está hecho, pero no. Vamos a recordarlo siempre, lo que hizo por nosotros. Él resucitó glorioso. Él dice, pon tu mano, toca mis heridas. Él todavía tenía las heridas. Y así, por siempre, vamos a estar celebrando el hecho de que Él es nuestro Cordero. Las dos imágenes están aquí por una razón. Porque es solo porque el león se convirtió en Cordero que nacemos de nuevo. Porque si no se hubiera convertido en Cordero, el rey no sería rey de los caídos, los quebrantados y los pecadores, porque eso no es de Dios. Pero se hizo como nosotros, se convirtió en el Cordero. Así que aún en nuestros pecados, Él puede decir, es mi rey, aunque esté roto. Él es Señor de todo, de la montaña y el valle, de la luz y la oscuridad. No importa, Él es el Señor de todo. Ahora Él puede ser nuestro Señor para redimirnos. Como el león es todopoderoso, pero se contuvo para convertirse en el Cordero, para poder salvarnos. Piensen en eso. Estamos a salvo. Nuestro rey es un león. Un león. Uno no se le acerca a un león. Uno se le acerca a un cordero. Pero este león es tan asombroso que es gentil. Él es quien es gentil con ustedes. Él es quien los carga, quien se vuelve como el cordero. El león eligió ser el cordero. El león se convirtió en el cordero para salvarnos. Y aun cuando murió en la cruz, decía, Rey, Rey de los judíos. Pero al convertirse en el Cordero, se vuelve el Señor de todo. No hay nada que pueda separarlos de Dios porque Él se adueñó de ello. Él lo tomó, se convirtió en su Rey. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido. Y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.